Bueno, vamos a iniciar con nuestro webinar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas es muy, muy importante y que creo que después de esta pandemia que todos vivimos, es un tema que cada vez se ha hecho más patente. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿por qué invertir en wellness? Y esto va muy relacionado con el personal que tenemos en nuestras empresas. Finalmente, para todos los que trabajamos, todos sabemos que el corazón de una empresa, lo que mueve a la empresa, lo que hace que la empresa viva, produzca y cumpla su misión y visión, son todas las personas que laboramos en ellas. Cada uno de nosotros, en su propio puesto, en su propia posición, cumple una función muy, muy, muy importante que sin lugar a dudas, sin cada uno de estos engranes que tenemos, no se podría llevar a cabo. Y después de esta pandemia, bueno, pues creo que hemos tenido unas grandes enseñanzas en todo lo que es salud, en todo lo que es wellness y cómo mejorar nuestro estilo de vida cada vez más. Cuando unimos estos temas, es evidente que un empleado saludable, un colaborador saludable, aumenta la productividad de las empresas en las que todos nosotros laboramos. Y para hablar un poquito más a detalle, tenemos hoy tres expertas en este tema. Tenemos a Fernanda Espinosa. Fer es la fundadora de una gran, gran empresa que se llama Deli Life. Tenemos a Tatiana Suberville en la parte médica de esta misma empresa y tenemos a la doctora María Bunive, quien es directora médica de Olarte y Acle. Y bueno, juntas las tres nos van a dar toda esta visión de qué tenemos que hacer para que nuestras empresas tengan un corazón siempre sano, siempre saludable y por ende sean empresas productivas que cumplan con la misión, con la visión para lo cual fueron creadas. Sin más preámbulo, Fer, Tatiana, doctora Munive, les doy la más cordial bienvenida y pues arranquemos este interesante tema. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todo el equipo de Olarte por brindarnos la oportunidad de dar este seminario, digamos, en colaboración. Ahora sí que nosotros somos una empresa que se dedica a ofrecer justamente servicios de salud y de bienestar para empresas, ¿no? Y esta charla pues nos llama mucho la atención porque recientemente ha sido como un tema que muchas empresas han empezado a despertar como este sentido y esta inquietud de decir, oye, ¿me conviene invertir en wellness? ¿Por qué me conviene invertir en wellness? ¿Realmente hay un retorno si yo invierto en un tema de wellness? Entonces, hoy esta plática se va a tratar de eso para que ustedes se lleven, digamos, lo necesario, las herramientas necesarias para poder hacer la implementación de un programa de wellness de forma correcta y con las herramientas que se necesitan para realmente poder tomar la decisión, ¿no? Y bueno, como tal, ¿qué es un tema de wellness, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de wellness? Pues hay muchas definiciones, pero realmente de lo que va el tema de wellness corporativo son todas las actividades y las políticas que entre las dos forman, ¿no?, un cambio de cultura organizacional. Es la forma de promover la salud de una forma holística e integral, ¿no?, para que realmente el tema de la salud y del bienestar venga de raíz, ¿no?, en la cultura de la empresa. No es como tal un tema nada más de tener ciertas políticas o de implementar a lo mejor ciertas actividades, sino es el conjunto de estas dos cosas para que realmente se vea reflejado en sus valores y se vea reflejado en un tema mucho más integral para que de cierta manera las empresas puedan ver un resultado, ¿no? Entonces, todas las actividades y todas las políticas que juntas estén enfocadas en hacer este cambio en la cultura organizacional con este enfoque de saludable, es lo que realmente significa lo que es un programa de wellness, ¿no? Y bueno, ¿qué realmente integra, ¿no? Aparte de que ya sabemos que son las actividades y las políticas, qué áreas de enfoque tiene el área de wellness?
Pues aquí nosotros ponemos las más importantes para nosotros, que son el área de actividad física, el área de nutrición, el área de salud financiera, bienestar emocional y prevención. O sea, para nosotros todas las estrategias o todos los programas de wellness que se desarrollen en las empresas tienen que tener alguno de estos pilares, bueno, no alguno, más bien una actividad en cada pilar. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos nada más en uno de estos pilares? Las estrategias empiezan a flaquear, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor y solamente nos enfocamos en un tema de nutrición y no nos estamos dando cuenta que nuestra población realmente trae un tema de estrés laboral o de burnout. Si solamente nos enfocamos en un tema de diagnósticos, no les damos a las personas las herramientas para realmente mejorar su salud posterior, ¿no? A realizarse la fase de diagnóstico. Si solamente nos concentramos en la parte de ejercicio, muchas empresas luego nos dicen, oye, es que mi participación es muy baja. Pues es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente para que puedas tener una participación global, pues tienes que poder medir los esfuerzos en todas las áreas y no todos los colaboradores van a participar en los mismos esfuerzos. No quiere decir que si tu programa de nutrición tuvo una participación del 30%, tu programa de wellness tiene una participación del 30%, sino que hay que realmente sumar de todos los esfuerzos en nutrición, en prevención, en ejercicio, en bienestar emocional y en salud financiera. Todos esos esfuerzos se tienen que sumar para realmente medir cuánta gente y cuántas personas realmente están participando, y el chiste es ir subiendo esos índices, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía, y tratar de integrar al menos una actividad en cada una de estos pilares para que las estrategias realmente funcionen. Y bueno, ¿por qué realizar estos esfuerzos, no? O sea, les estaba yo platicando al inicio, todos venimos con una intención, ¿no? Que al final del día es, me conviene invertir en estos programas, o sea, realmente voy a ver un beneficio. Y pues la realidad es que sí, ¿no? Está demostrado que si nosotros podemos medir y podemos prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Como lo son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, sí hay un retorno en la inversión, ¿no? De acuerdo al costo que nosotros vamos a reducir por tratar a estas personas, ¿no? Eso es un costo, eso es un beneficio muy directo que ustedes pueden ver, digamos, a partir del primer año después de la aplicación de sus programas de wellness. El segundo punto es el aumento en la productividad. O sea, sí está comprobado y hay muchísimos estudios en donde si la gente realmente está más sana, la gente está más feliz. Si la gente está más feliz, está más productiva, ¿no? Entonces ahí hay una correlación en donde si tú te sientes bien contigo mismo, en tu trabajo vas a ser una persona mucho más capaz, con mucha más energía y vas a ser mucho más productivo. Entonces, aquí no nada más es un tema de qué tanto me dan las personas, qué tanto me dan mis empleados, sino realmente qué tanto se sienten realizados también en su trabajo, y parte de esa realización viene de tener un buen ambiente laboral, sintiéndote bien en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, ¿no? De forma integral, ¿no? Entonces, ese punto es como muy importante. El tercer punto es, hoy vivimos en una, yo le llamo como la guerra de personal, en donde todo el mundo está buscando empleados, todo el mundo tiene vacantes, y hay un robo de personal impresionante con una rotación gigante en las empresas. Y los programas de wellness nos ayudan a disminuir todo este tema de rotación y de atracción de talento. Es mucho más atractivo si un colaborador está aplicando a una o a dos empresas, si tienes este tipo de beneficios y si se ve que el ambiente es un ambiente, digamos, colaborativo, flexible, que se preocupa por ti, que se preocupa no por tu bienestar, ¿no? No nada más que por tu salario, sino por tu bienestar. Entonces, es mucho más probable que esta persona, a la hora de tomar la decisión de dónde se quiere quedar,
se vaya a ir por una empresa donde ve mucho más como que estos esfuerzos de cultura, ¿no? De esta cultura de bienestar, esta cultura de salud dentro de una empresa. Entonces ese es un punto como muy importante, que hoy en día ya estamos compitiendo y no nada más contra a lo mejor un programa simplemente de wellness, sino hay empresas que tienen no nada más un programa, sino que tienen, o sea, ahora sí que de cada estrategia pueden tener programas completos desarrollados en esas áreas, ¿no? Entonces, el mundo cada vez está más competitivo en el área de beneficios y en el área de salud para los empleados, ¿no? Y por último, o sea, simplemente por un tema de normatividad, ¿no? O sea, no nada más estamos ya diciendo, esto es un tema simplemente optativo y simplemente voluntario para las empresas, sino realmente ya hay detrás cierta obligación para los empleadores donde tienen que cumplir ciertas políticas, ciertas normativas, ¿no? Como la NOM 035, la NOM 030, ahorita tenemos también la NOM 038, y al final del día no queremos nada más cumplir, no queremos siempre dar un pasito más allá, ¿no? Que por eso no nada más es cumplir con las políticas o con las normas, sino ir un pasito más allá, desarrollando pues programas mucho más completos. Y bueno, aquí me toca platicarles un poquito pues del panorama de la salud en México. Lo sabemos, la gran epidemia del mundo son las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de muerte en el mundo. Y todo esto se lleva sobre todo por la incidencia de sobrepeso y obesidad que ha ido incrementando en los últimos años. Además de que obviamente pues, hemos controlado otras enfermedades como las infecciosas por las vacunas y los antibióticos y otro tipo de enfermedades. Entonces, pues ahorita el gran reto de salud, o bueno, hasta antes de la pandemia de COVID, pero siempre el gran reto de salud ha sido las enfermedades crónico-degenerativas. Y estas es diabetes, hipertensión, dislipidemias, que es un número excesivo de colesterol y triglicéridos, o sea, de lípidos en la sangre, y bueno, el tema de obesidad y sobrepeso. ¿Y qué pasa en México? En México, además de que estos números son altísimos, tenemos bueno, no es creo que sorpresa para nadie, un sistema de salud bastante deficiente. Entonces, ¿por qué hacemos todo este esfuerzo con empresas? Es para hacer un poquito este vacío que deja el servicio de salud pública al no atender exactamente como se debería de atender a toda la población, pues el esfuerzo que deberían de hacer las empresas para poder intentar hacer este tema de prevención. ¿Y cómo estamos en estas enfermedades de México? La realidad es que no lo sabemos con certidumbre. No hay estudios estadísticos que sean 100% fiables. Como ustedes saben, el sistema de salud en México está muy fraccionado, es de los más complicados en el mundo. Tenemos al IMSS, pero al ISSSTE, pero al ICEMIM y Salubridad, pero por otro lado a Pemex. Entonces es muy difícil de repente sacar estadísticas y lo más cercano que tenemos a algo confiable es la encuesta de Ensanud, que sale aproximadamente cada 3 años. En esta última encuesta salió que el 10% de la gente se refiere diabética, el 18.5% se refiere con hipertensión, el 19.5% refiere que en algún momento le han tomado temas de colesterol o triglicéridos altos, 36% se refiere con obesidad y 39% con sobrepeso. Pero ¿qué pasa con esta estadística? Es una encuesta. Al final del día es lo que la gente cree que sabe. La realidad que nos hemos dado cuenta cuando realmente, digo, el IMSS o ciertas instituciones han hecho sus propios estudios con la gente que tienen alcance, es que esta incidencia es mucho más grande. Y nosotros que trabajamos muchísimo con empresas, y no me dejará mentir aquí Fernanda, mi socia en Daily Life, encontramos una incidencia mucho más alta. Nos han llegado empresas donde tienen un 50% de incidencias en dislipidemias, que es el tema de triglicéridos de colesterol. Empresas donde llegamos a encontrar hasta un 15-20% de diabéticos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues haciendo estudios y haciendo todo lo que les vamos a presentar encima. Entonces, ¿qué nos pasa en México? Tenemos muchos problemas de salud y un sistema de salud que es muy deficiente y sobre todo en la parte preventiva. Si quieres, te dejo la próxima, Fer. Sí. Y como dice Tatiana, al final del día, nosotros que hemos trabajado en varias empresas,
y en conjunto aquí con Olarte no nos dejarán mentir, pero es impresionante cómo salen los estudios o el diagnóstico cuando realizamos en las empresas, aunque cuan más básicos o cuan más complejos, sí salen bastante alterados y con muchísimas personas en riesgo o en alto riesgo, ¿no? Que eso es un poco lo que también queremos platicar el día de hoy, porque al final del día, si tú no sabes cómo está tu empresa, cómo están tus colaboradores, no con estas estadísticas que tenemos aquí, que acabamos de presentar, pues ahora sí que, ¿qué te espera, no? O sea, eso es una pregunta como bien difícil porque, pues al final del día, si mínimo tienes esa radiografía, puedes hacer algo al respecto. Si no mides, no puedes hacer nada al respecto porque no sabes de dónde estás cojeando, ¿no? Y pues un impacto como muy fuerte de todos estos temas y todas estas enfermedades al final del día, o padecimientos que tienen las personas en el trabajo cuando no tienen una buena salud, pues aquí tenemos dos, que son el presenteísmo y el ausentismo, ¿no? O sea, realmente cuando tú de plano estás, pero no estás, ¿no? O sea, tu cerebro no está conectado, tu cuerpo no está conectado, no estás entero, digamos, en tu trabajo, o cuando de plano ni siquiera te presentas a trabajar, ¿no? Y bueno, o sea, aquí les puedo dar un par de datos más, ¿no? O sea, los diabéticos piden 2 a 10 días anuales para tratar solamente el tema de la diabetes. En el IMSS, la diabetes es la primera causa de pensión por invalidez y la primera causa de muerte en sus centros. Los diabéticos con depresión piden entre 50 y 70 días al año, ¿no? Este dato a mí siempre se me hace impresionante. Los empleados con obesidad y los fumadores piden 2 veces más días de ausentismo por causa médica. De hecho, las campañas antitabaco pues eran o son muy populares en las empresas. Ya cada vez hay menos fumadores, pero siguen habiendo muchos fumadores, ¿no? Y por último, la colaboración Chrysler Corporation y la United Auto Workers Union demostró que los pacientes con obesidad tienen 143% más hospitalizaciones que una persona sana. Entonces digo, ahí nosotros cuando realizamos también las estadísticas y les demostramos, ¿no? Cómo está el estado de salud de sus colaboradores, cuántas personas están con obesidad, con este dato simplemente del 143% con más hospitalizaciones, híjole, yo creo que ahí sí puede haber algo que podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, todos estos datos no los sabíamos antes de la pandemia. Como bien les contaba Fer, el tema de wellness empieza en Estados Unidos en los años 70. Johnson Johnson es uno de los que empiezan con este movimiento. Estados Unidos, la verdad es que va muy avanzado. Ellos tienen el mismo problema que nosotros, un sistema de salud muy deficiente a nivel público y muy caro a nivel privado, ¿no? Entonces ellos son los que empiezan con este movimiento. Y todo esto lo íbamos saliendo y en México vamos un poquito más atrasados, nos estaba costando trabajo, digo, nosotros ya llevamos muchos años en esto, pero hasta la pandemia la verdad es que era mucho informar a las empresas, convencerlas, decirles, ves que es importante cuidar a tu gente, es que los gastos, todo lo que venimos platicando. ¿Qué pasa con la pandemia? De un día para otro, todo el mundo se va a su casa, nos quedamos en un modelo de trabajo que desconocíamos. Pero si recuerdan bien, sobre todo al principio de la pandemia y las normativas que comunicó el gobierno de México era protejan a sus vulnerables. ¿Y quiénes eran los vulnerables? Personas con obesidad, personas con diabetes, personas con hipertensión. Y ahí se empezaron a dar cuenta las empresas que tenían al 70% o 60% de su empresa vulnerable. Que aunque el semáforo bajaba a naranja o íbamos cambiando durante los semáforos durante la pandemia, no podían regresar a trabajar porque seguían siendo vulnerables. Y creo que esto, o eso lo hemos notado un poco en nuestra industria, trajo una nueva concientización de cómo. No sabía yo que tenía a tanta gente enferma. No sabía yo del impacto de esta gente vulnerable. Y es que sí, como lo vimos en las estadísticas que nos acaba de presentar Fernanda, pues una persona con diabetes, una persona con hipertensión, una persona con obesidad, tiene más riesgos, ¿no? Tenían cuadros de COVID mucho más severos, pero esto funciona con todas las enfermedades. En general, una persona diabética puede hacer que una infección de vías urinarias se convierta en terapia intensiva. O sea, entonces, sí creo que esto nos vino a cambiar muchísimo con la pandemia, darnos cuenta del costo y del riesgo que tiene mantener a gente enferma.
Nos pasaba muchísimo antes de la pandemia, de gente que detectábamos con diabetes, gente que detectábamos con ciertos padecimientos, la empresa nada más llevaba un registro y decía, ok, y ahorita es decir, bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿No? Porque en cualquier momento se me van a enfermar. La otra que vimos un gran cambio con la pandemia es el enfoque en la salud emocional. Nosotros desde nuestra trinchera de wellness llevábamos años diciendo, oigan, es que la salud no es nada más ejercicio, no nada más es el kilotón, a ver quién baja más de peso, es todo la salud, ¿no? Y bueno, en Daily Life sobre todo esa es nuestra misión y nuestra visión, la salud es integral y decíamos, es que si tú no estás bien, si tú estás estresado, si tú estás burnout, difícilmente puedes llevar buenos hábitos, difícilmente puedes llevar una buena alimentación. Y llevábamos mucho tiempo empujando esto y no veíamos mucha reacción de las empresas tampoco. Algunas sí, tal vez, sobre todo con algún mandato desde Estados Unidos. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, se hizo también muy evidente la concientización de tomar en serio la salud mental, al punto donde ahorita nos pasa que se nos acercan muchas empresas que lo que más les importa ahorita es el tema de la salud mental. Ya el tema de ejercicio y alimentación lo dejaron a un lado y está muy enfocado. Entonces, sí son cambios importantes que hemos visto en las empresas en estos últimos años gracias a la pandemia. Tuvimos un cambio en la manera en la que trabajamos. Nosotros desde la trinchera wellness llevábamos años diciendo es que hay que hacer flexibilidad de horarios, hay que meter días de home office en nuestro esquema. Hay muchísimas empresas que decían, no, es que eso no es nuestra cultura, es que no estamos listos. Pues la pandemia no nos dejó de otra más que empezar a trabajar diferente. Entonces, lo que antes era una lucha que estábamos impulsando se volvió una realidad. En 2 años se volvió una realidad. Y muchas empresas, de hecho, ahorita ya adoptaron por siempre el modelo híbrido de trabajo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo además otros efectos de este modelo de trabajo que tal vez no nos imaginábamos que venían con este modelo de trabajo, que es el burnout por estar completamente conectados al trabajo todo el tiempo. Entonces, bueno, la manera de trabajar y la manera de ver la salud ha cambiado y dio un gran cambio con la pandemia. Si me pasas la siguiente, Fer. ¿Y qué pasa con los costos? Ya nos platicó Fernanda un poquito estas estadísticas muy impresionantes de, ¿no? El diabético que falta 2 o 3 veces más al año que uno diabético, el fumador que falta 2 veces más. Y hay estudios que te miden según el riesgo de la persona qué tanto te está costando. Y si dividimos a la población en bajo riesgo, riesgo mediano y alto riesgo, nos damos cuenta que obviamente la gente que está en bajo riesgo es la que le cuesta poco a la empresa en estos gastos escondidos que estuvimos platicando, ¿no? El ausentismo, el presenteísmo, la rotación, todos estos gastos. Los de riesgo moderado, pues bueno, tienen algún tipo de gasto y obviamente los que son de riesgo alto son personas que ya detectamos con alguna alteración, con una obesidad importante, son las personas que gastan más. ¿Qué es lo que queremos? Está demostrado que si no haces ningún tipo de impacto, o sea, tú dejas tu empresa como está, no haces ninguna política, no haces ningún programa, nada, la tendencia es subir en esta pirámide. Con los años, la gente va subiendo de escaleras, se van pasando de riesgo bajo, van acumulando kilos, van cambiando sus hábitos y van empeorando. Entonces, no sé si han visto, hay empresas que hasta tienen nombres, ¿no? Sí, es que es bien famoso, que aquí a los 2 años ya sube 5 kilos o cosas así. Esa es la tendencia natural. Lo que queremos hacer con este tipo de programas es limitar esa tendencia de bajar del riesgo bajo, que es el 60% de las personas, y limitar a que suban al riesgo alto. Y si se puede además revertir eso. ¿Cómo lo hacemos? Con programas de educación, facilitándole a la gente tener a la mano todo para poder llevar una vida saludable, desde instalaciones, desde prestaciones como para ir al gimnasio, o sea, dándoles todo ahora sí que en bandeja de plata para poder llevar una vida mucho más saludable. Y si detectamos personas con algún riesgo alto o ya francamente una enfermedad, hacer todo un programa que en nuestro mundo se conoce como disease management. Entonces tenemos las dos vertientes, controlar los factores de riesgo, que es mantener a la gente sana, y la otra es a la gente que tenemos enferma, curarla o, no sé, sabemos que las enfermedades crónicas no se curan, pero controlarla, y con eso contenemos los gastos. Si me pasas la siguiente, Fer.
¿Qué otro impacto y qué otro gran costo tienen las empresas ahorita, que es algo en lo que nos estamos fijando muchísimo? Es el tema del salario emocional, la atracción y retención de talento. Todas las empresas ahorita, nosotros hablamos muchísimo con gente de recursos humanos y es que de verdad se están rompiendo la cabeza las áreas de recursos humanos para ver qué más beneficios, cómo hacen más atractivo el ambiente de trabajo. Y creemos que un programa de wellness es una gran estrategia. Si tienes que invertir en algo para hacer tu ambiente de trabajo más atractivo, para mejorar tu cartera de beneficios y prestaciones, porque impactas los dos, tanto los costos laborales de tener a personas enfermas, como mejorar este tema que se llama tu marca empleadora, ¿no? O sea, que la gente quiera venir a trabajar contigo, que la gente esté contenta en su trabajo y se quiera quedar contigo. Que sean fieles a la empresa. Ahora sí que este término que usamos mucho, ¿no? Que se pongan la camiseta de la empresa. Pues un programa de wellness llega a esto. ¿Por qué? Porque les da esta sensación de yo le estoy entregando 8 horas de mi vida a esta empresa, pero esta empresa se preocupa por mí. Entonces esto se llama salario emocional. Es todos los gastos o todo lo que recibes a cambio tú como colaborador, que no sea mi salario. O sea, recibo muchas otras cosas a cambio que me hacen crear un vínculo emocional con la empresa y eso me hace muchísimo más productivo, ¿no? Si yo me alineo con la misión y la visión de la empresa, me hace una persona mucho más fiel y mucho más comprometida con la empresa. Si me pasa la próxima, Fer. Entonces, aquí hablando del salario emocional, hay 2 estudios que intentaron como que definir qué tanto impacto tiene el salario emocional los programas de wellness, qué tan bien recibidos están o no. Hay un grupo que hizo Optum and the National Business Group en el que demuestran que las personas que se inscriben y participan en los programas wellness que les ofrecen sus empresas refieren en estos cuestionarios de ambiente laboral y de clima laboral mucho mayor compromiso y lealtad con las empresas. Entonces son programas que son bien recibidos, que son bien aceptados y que efectivamente sí hacen un componente del salario emocional. Hay otro estudio que hizo Tower Watson en the National Business Group on Health que demostraron que las empresas que tienen programas de wellness muy bien fundamentados disminuyeron su rotación de personal en 6% aproximadamente. Si hay aquí personas de recursos humanos, sabrán que 6% es muchísimo. A nivel nacional, dependiendo de las industrias, pero una rotación alta es arriba del 20%, una rotación baja es del 5%, entonces imagínense si andan rondando en rotaciones del 20-25%, pues tumbarles un 6% es un gran número. Entonces, por eso son las dos, digamos, evidencias o las 2 razones de ser de tener programas de salud. Tanto tener a tus personas más saludables los hace más competitivos, los hace más productivos y hace que se queden más tiempo en tu empresa. Si quieren la siguiente. Ahorita vemos que ya vi que hay un par de preguntas. Y muchas veces, ¿qué pasa? La persona de recursos humanos está completamente convencida con nosotros de lo que estamos platicando ahorita. Dicen, claro, es que eso es lo que hay que hacer, es que está buenísimo, es que yo ya vi otras empresas. Hacemos toda la propuesta, llegamos con la parte financiera que dice, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Y esto para mí qué? Y entonces es la parte donde es un poquito difícil de demostrar en los programas de wellness el return on investment, que es, si yo invierto $1 en esto, ¿cuántos dólares me va a traer de regreso? Les platico rapidísimo dentro de la industria en Estados Unidos. Ese es el gran tema. Los estudios que hay están en Estados Unidos. No tenemos estudios públicos en México. En nuestra industria se maneja por un estudio que salió en el Harvard Business Review, un return on investment de $3 a 1. O sea, por cada dólar que yo invierto, tengo un retorno en la inversión de $3. Este se ve aproximadamente a los 5 años de hacer programas continuos. De estos $3 en el return on investment, se dieron cuenta que $2 era sobre todo en los programas de disease management, que es en la gente que encontré enferma, cómo la mantengo más sana, y $1 era en todo el tema de cultura y prevención de salud. Pero, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros en los programas de wellness, más que el return on investment? Es un término bastante reciente que se llama value on investment. Son cosas que no podemos medir tantas veces, muchas veces
digamos, en moneda, pero sí hay otras maneras de medirlo. ¿Qué podemos medir que no sea, digamos, dinero como tal? La productividad, la cultura, el hecho de que la gente esté contenta en su trabajo, la calidad de vida, cómo le ponemos un signo de dólar a la calidad de vida de una persona. La retención, todo esto es como por percepción, el compromiso de la gente, ¿no? Todo este tema de lo que les decíamos, su marca empleadora, o sea, que la gente diga, oye, yo de verdad quiero trabajar en esa empresa, o sea, piensen estas empresas, sobre todo para las nuevas generaciones, que son sumamente atractivas y hay gente dispuesta a aceptar un salario menos con tal de trabajar para ellos. Piensen en un Facebook, piensen en un Google, piensen en estas empresas donde la gente con tal de decir, trabajo en esta empresa, están dispuestos a aceptar un salario menor y a sabiendas que van a trabajar muchísimo. Pues, ¿cómo mides eso, no? En dinero. Entonces, muchas veces en la industria de wellness nos gusta muchísimo más hablar del value on investment que del return on investment, que los financieros son los que más quieren ver. Que sí existe este return on investment, sobre todo, como lo vemos aquí a la derecha, gastos en salud. De repente, si tienes muy bien medido tu prima de siniestralidad con el seguro de gastos médicos, de repente lo puedes ver si eres otro tipo de industrias, en tu prima con el IMSS. Sí puedes hacer mediciones un poquito más monetarias de la retención de talento y del ausentismo por enfermedad. Se puedo medir si una persona con insuficiencia renal secundaria a diabetes me está faltando 3 meses al año, pues sí sé lo que me cuesta tener esa persona en su casa que trabajando, ¿no? Entonces, sí hay cosas que se pueden medir y hay otras cosas que vale la pena echarle una pensada y valorarlo, no tanto por el tema monetario, pero como lo decimos aquí, el value on investment, que es una medida cualitativa, no cuantitativa. Si me pasan la siguiente. ¿Y qué hace que un programa de wellness sea exitoso? Aquí sí me gustaría platicar con ustedes, porque nos pasa muchísimo. Empresas que apenas estamos conociendo, estamos haciendo los primeros acercamientos, entender qué tipo de empresa es. Daily Life trabaja mucho así, muy personalizado, dependiendo de la cultura, dependiendo de qué buscan, pues hacemos esta asesoría muy personalizada. Pero lo que hemos visto, nos pasa muchas veces que llegan, ay no, es que esto de wellness, creo que no me funciona, porque el año pasado trajimos a la maestra de yoga que vino a dar unas clases, pero como que no funcionó, y ya después la gente no se inscribía. O, ay, sí, es que les contratamos una vez una nutrióloga y vino 2 meses, pero como que pues no supimos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia de un programa de wellness que no funciona y uno que fracasa? Cuando tú empiezas a contratar actividades así sueltas, para poder tener una palomita y decir, cumplí, hice algo de wellness, la realidad es que sí, efectivamente, es probable que no tengas ese return on investment de tu inversión, ¿no? O sea, que no vengas el valor, porque sí, efectivamente, son campañas aisladas, son actividades aisladas. Lo que funciona en un programa de wellness es que este programa no sea nada más un programa, se integre realmente en los valores, en la cultura, en las políticas internas de la empresa. O sea, que realmente sea parte estructural de la empresa. Soy una empresa que me preocupo por mis personas. Y cuando se plantea el programa de wellness, ¿por qué voy a hacer? ¿Por qué voy a contratar una clase de yoga? ¿Por qué voy a contratar al nutrólogo? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a evaluar? Y eso es un trabajo que se hace durante el año. No son cosas que, nada más porque pues, es marzo y no tenemos nada que hacer, pues hay que hacer esta encuesta, ¿no? Hay que hacer, o sea, sí tienen que tener un poquito más de pensamiento atrás. Otra gran recomendación que les decimos es, si hay un involucramiento del director general, CEO, y otros altos directivos, la participación en estos programas aumenta hasta un 70%. Estos son datos que nos da el WellCOA, que es el Instituto Americano del Corporate Wellness, pero lo hemos visto nosotros también en nuestras empresas, lo vemos en empresas un poco más chicas, donde obviamente el contacto del director general es mucho más cercano a todos los colaboradores. Si ven que el director general se sube a la báscula, va a la clase de yoga, lo ven que está tomando las sesiones de health coaching y así, obviamente todo el mundo lo va a empezar a hacer. Entonces, siempre les decimos ver la manera de meter o de mínimo explicarle
a los directores, a los gerentes de área, por qué estamos haciendo esto y por qué, y de eso nos pasa más en industrias un poco más operativas, por qué nos tienen que prestar a su gente unas horas para participar en estos programas, ¿no? Muchas veces ni siquiera los dejan participar porque los quieren ver trabajando todo el día. Entonces sí hay que hacer un poquito de educación en las altas esferas de la empresa para que esto funcione. Como les decía, hay que integrar las el programa de salud dentro de las políticas internas de la empresa para que sí funcione. Otra práctica que funciona es hacer un comité de bienestar. O sea, que hay un comité dentro de la empresa y no nada más por el médico laboral y la persona de recursos humanos, que muchas veces son las dos personas que ven esto. Integrar a gente de muchas áreas, integrar a gente que tenga mucha presencia dentro de la empresa, gente que a veces los llamamos los campeones, ¿no? Que puedan llevar este mensaje, decir, oye, ¿a ti te gusta la yoga? Oye, ¿a poco das clases de yoga? Pues vente y tú das las clases dentro de la empresa. Como que integrar y hacer un comité dentro de la empresa que lleve esto, que haga la planeación y los objetivos durante el año, que esté muy bien estructurada la campaña de comunicación. Francamente lo vemos mucho en empresas. Una empresa que no comunica bien su programa de wellness es un programa de wellness que va a fallar. Si creen que no, entonces empresas que tienen muy estructuradas sus campañas de comunicación, la participación sube muchísimo. Y otra cosa que es muy importante integrar en los programas de wellness para que sean exitosos son los reconocimientos. Al final del día somos humanos, nos encanta sentir que nuestro esfuerzo fue reconocido. Entonces, si me planté en todos los webinars o en todos los talleres de nutrición, que se me reconozca mi esfuerzo, si me metí al programa de nutrición y bajé 5 o 6 kilos, que se me reconozca todo este tipo de programas, que se vea, que se están dando cuenta que me estoy tomando de mi tiempo para participar en esto. Entonces, estas son nuestras recomendaciones básicas para hacer un programa de wellness exitoso. Y si me pasa la próxima, Fer. Y dentro de esto, muchas veces, y de verdad que no sé si aquí la doctora le ha pasado, pero a nosotros nos cuesta muchas veces trabajo esta parte de decirles, oigan, antes de empezar a hacer cualquier cosa, hay que saber cómo está su gente. Empecemos por la parte diagnóstica, y aquí no sé si quiere retomar la doctora María, pero ¿por qué es tan importante empezar por esto? Entender dónde estamos plantados, con qué animal estamos platicando para saber cómo domarlo, ¿no, doctora? Y por eso es que es muy importante empezar a hacer una fase diagnóstica antes de implementar un programa wellness. Sí, gracias, Tatiana. Pues sí, la verdad es lo que no podemos controlar, o sea, lo que no medimos no lo podemos controlar, entonces no podemos tener como tal una radiografía total de nuestra empresa, inclusive de nuestro paciente, si no hacemos estudios complementarios. La importancia del laboratorio, pues, abarca desde la detección, confirmar diagnósticos, evaluar tratamientos y monitorear. Es por esto que en un programa de este estilo es importante contar con el apoyo de estudios complementarios. Puede ser diagnóstico, gabinete, evaluaciones médicas, para tener la radiografía completa del estado de salud de la empresa. Esto es diagnóstico global, tenemos información de más o menos por dónde va el estado general de salud, si hay obesos, si hay diabetes, si hay hipertensión entre la población, y también para tener diagnósticos o recomendaciones muy personalizadas. A una persona le va a convenir a lo mejor llevar una dieta de este estilo, le va a convenir llevar un tipo de ejercicio diferente, pues también para eso nos sirve para conocer inclusive a nuestra población y cómo podemos ir sumando esfuerzos para ir ayudándolos también a ellos a que logren sus metas en su tratamiento. En el manejo de enfermedades, para lograr este tipo de apegos, el hecho de tener información para cambiar hábitos, el hecho de que puedan tener acceso, inclusive ahí dentro del mismo centro, a hacer ejercicio que les pueda apoyar a ellos, pues también les ayuda y les motiva a tener mucho apego a su tratamiento. La prevención y detección temprana es indispensable, lo vimos ahora con temas de cáncer de mama. Si detectamos a tiempo muchas enfermedades, está su riesgo que pueden tener o el avance que puede tener este tipo de enfermedades, pues va a verse muy limitado y la calidad de vida, sobre todo de los pacientes, pues va a ir mejorando muchísimo. El acceso a servicios de salud, muchos colaboradores pues no acuden a consultas de manera periódica, solamente cuando ellos sienten algún malestar o alguna molestia llegan a acudir a algún centro de salud, pero a veces cuando ya acuden ya el diagnóstico ya está hecho y ya no hay forma de prevenir. Entonces, si los agarramos antes a muchos de esos colaboradores,
podemos incidir en sus hábitos, incidiendo en sus hábitos modificamos y modificamos también el curso de las enfermedades y también como parte de medir el programa que se implementó. Si vemos, por ejemplo, que ha habido disminución en los índices de masa corporal de nuestra población de colaboradores, si vemos que el índice de glucosa se ha controlado, si la hipercolesterolemia también, si se mantienen dentro de control, de todos modos damos ese tipo de números o de variables que podemos ir monitoreando en el tiempo y que nos van a dar muchísima información de cómo se va moviendo el programa y también del apego que tienen los colaboradores. Ahora, si me dan la que sigue, por favor. ¿Qué estudios son los que recomendamos, al menos estos adicionales? Todos están basados en las normas oficiales mexicanas y lo que queremos hacer es una evaluación de riesgo para la salud. Hay muchos son estudios básicos que se pueden hacer sin mayor complejidad. Por ejemplo, tenemos el estudio de la biometría hemática. Aquí es donde vemos las 3 líneas celulares y evaluamos en sí cómo está el estado general hematológico. Aquí lo que queremos es ver si el paciente no tiene anemia, si tiene alguna leucemia, alguna alteración en sus plaquetas. Vemos pacientes que a lo mejor andan con una anemia compensada, que andan muy tranquilos ahí por la vida, pero tienen este diagnóstico. Entonces, si lo incidimos a tiempo, podemos ayudarles mucho en su calidad de vida. Una química sanguínea básica que nos va a ayudar sobre todo a detectar temas de diabetes, que es un tema muy importante en salud pública. Las dislipidemias también, que mucha de nuestra población mexicana pues la padecen. Temas de hipertensión arterial, si estamos monitoreando a estos pacientes que casi siempre andan con dolor de cabeza, zumbido de oídos, pero rara vez van y acuden a que algún profesional de la salud les haga un chequeo básico. También tenemos química sanguínea avanzada y todo va a ir enfocado a esta medicina de precisión. Si tengo un grupo que ya es de alto riesgo, que ya se conoce diabético, pues a estos pacientes habrá que recomendarle otro estudio adicional, por ejemplo, para evaluar su función renal, que es ahí donde se pueden llevar a cabo estas complicaciones y que a la larga va a tener un fuerte ausentismo, inclusive a esos pacientes se llegan a complicar mucho y si lo podemos controlar a tiempo, pues la calidad de vida de los colaboradores mejora mucho. Pruebas de función hepática, tiroides también, el examen general de orina, pues que también nos ayuda a evaluar mucho la parte de la función renal y también si está depurando con glucosa en la orina, pues vemos también el avance que puede tener el daño renal ocasionado por diabetes. Para los hombres, el antígeno prostático específico para detección oportuna de cáncer de próstata, el tema de mastografía en la prevención del cáncer de mama, en la identificación temprana de estas lesiones que pueden ser milimétricas y que podemos detectar a tiempo y mandar inmediatamente a los pacientes a tratamiento. Papa Nicolau para detección oportuna de cáncer cervicuterino, el estudio de la vista, muchos están expuestos pues a las pantallas, computadoras y a lo mejor pues ya tienen vista cansada o algún otro tema que a lo mejor no hemos identificado, lo podemos identificar con este tipo de revisiones. Diagnóstico dental, que también puede haber lesiones bucodentales que también rara vez a lo mejor acuden a alguna revisión y que también les puede provocar inflamación en esa área y pues provoca dolor y malestar. Audiometrías, y eso se recomienda para empresas en donde tienen mucha exposición al ruido y que esa exposición constante al ruido pues puede traer lesiones también a ese órgano. Y pues son los estudios básicos, hay otro tipo de estudios que se pueden llevar a cabo cuando hay exposición a sustancias químicas, pero pues bueno, ya eso es medicina personalizada. Y le dejo aquí a Vero, no sé si quieras comentar, o Tatiana. No, me parece que básicamente con esta sinergia entre Daily Life y Olarte y Yacle, bueno, podemos ver la salud de la empresa desde muchos puntos de vista, ¿no? No me dejarán mentir, creo que la parte más importante es diagnosticar, porque mientras tengamos una visión más clara de cómo está la salud de los colaboradores que están en nuestra empresa, más podemos hacer y entonces podemos generar una evaluación y podemos generar un plan de acción a la medida de cada una de las empresas, ¿no? Todos tenemos características diferentes y bueno, creo que aquí el modelo se puede adaptar desde algo muy básico
hasta algo mucho más elaborado dependiendo de las necesidades y de también aquello que esté persiguiendo la empresa en términos de salud. Tatiana, Fer, no sé si quieran mencionar algo. Claro, pues con este programa que estamos haciendo en conjunto con Olarte y Acle, pues justamente que estoy viendo aquí un poquito las preguntas, ahorita nos enfocamos en esta parte de preguntas y respuestas, pero es justo lo que queremos hacer, que no sea nada más una jornada de salud donde pues, les acerqué al laboratorio y ahí pues cada quien, no. Traigo al laboratorio, hacemos un reporte estadístico de la empresa, vemos dónde salieron los focos rojos y nos sentamos con ustedes a hacerles una propuesta de plan de wellness hecho a la medida dependiendo de lo que encontramos. ¿Cómo es esta fase diagnóstica? Los estudios ustedes pueden escoger el paquete que más les convenga según el presupuesto, obviamente. Les podemos hacer unas recomendaciones, pero también es la aplicación de un cuestionario, que es una metodología propia de Daily Life después de tantos años de trabajar con empresas. Le llamamos nuestro Health Risk Assessment. Este cuestionario va un poquito más allá de nada más el típico examen médico que realizamos, ¿no? Los médicos. O sea, nosotros los médicos obviamente preguntamos cuáles son tus antecedentes familiares, cuáles son tus antecedentes personales. En este Health Risk Assessment nos vamos un poquito más allá. Preguntamos hábitos. Preguntamos cuántos vasos de agua estás tomando al día, cuántas horas duermes al día, cuánto tiempo estás haciendo el trabajo, estás trabajando los fines de semana. O sea, como que preguntas un poquito más para ver el impacto del trabajo sobre la salud de la persona y impactos de hábitos, porque es con lo que más trabaja un programa de wellness. Preguntamos, ¿haces ejercicio? ¿Dónde haces ejercicio? ¿Haces ejercicio en casa o haces ejercicio en gimnasios? O sea, como que sí hacemos una radiografía un poquito más extensa de los hábitos de la gente en la empresa, junto con el diagnóstico físico, que es el de pruebas de laboratorio, podemos dar una buena radiografía de cómo está la empresa y ahí podemos empezar a atacar las problemáticas que vimos. No sé si tengas algo que agregar, Fer, sobre este programa que estamos promoviendo ahorita. Y ahorita, si quieren, vamos a contestar las preguntas y las hacemos un poquito más, ¿no? Sí. Aquí a mí nada más me gustaría agregar que algo muy importante de los programas de wellness son, primero, que son completamente voluntarios, ¿no? Entonces la gente tiene que estar de acuerdo con que se quieren realizar este tipo de esfuerzos o que quieren participar en los esfuerzos. Entonces, ¿esto qué pasa? Que muchas veces las empresas o hasta mismos recursos humanos tienen el presupuesto y tienen la energía, pero no saben bien por dónde empezar. Y justo como decía Tatiana, el Health Risk Assessment nos ayuda mucho a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tipo de diagnóstico. Estamos viendo que la población tiene esta edad, principalmente hombres de estas edades, entonces a lo mejor recomendamos ciertos check-ups, en cuanto a actividades, ¿no? Si estamos viendo que la gente, no sé, pasa 10 horas al día sentados en su silla, pues a lo mejor se van a recomendar pausas activas en vez de mandarlos al gimnasio, porque a lo mejor no es una población que va a utilizar realmente un gimnasio, ¿no? Entonces, cada empresa tiene necesidades diferentes, no hay un programa para todos, pero sí digamos que esta metodología en donde haces tu diagnóstico, tienes tu reporte y de ahí ya puedes hacer tu plan de acción, es digamos como la fórmula para realmente desarrollar un buen programa de wellness, ¿no? Considerando que los programas son completamente voluntarios y que seguramente si es el primer año que realicen uno de estos esfuerzos, la participación va a ser baja. Conforme ustedes vayan, digamos, como permeando toda esta cultura, ese porcentaje va a ir creciendo y sus resultados van a ir creciendo de la mano, ¿no? Porque entre más participación, pues lógicamente hay más resultados. Entonces, sí hay empresas en las que cuando son más chicas, la participación es más alta, entre más grandes la participación es más baja. Esto es un tema simplemente como de comunicación y de diferencia entre los perfiles en las empresas, pero es como un punto importante que hay que considerar al hacer al diseñar e implementar los programas. Aquí si quieren pues podemos checar las preguntas porque están creo que muy interesantes. Sí, si gustan, se las voy pasando. Acá Alejandro nos está comentando, generalmente nosotros hacemos algunas jornadas de salud, pero ¿cómo pasar de este esfuerzo
a un programa como tal de wellness? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? A ver, la Tatiana. una es estas jornadas de salud. Es bien importante cuando las implementas que tú saques data interesante o valiosa para tu empresa. Esa es la gran diferencia de nada más te acerco el laboratorio, a te acerco el laboratorio y te hago un diagnóstico en tu empresa. Entonces, eso es importante. O sea, claro que acercarle estos servicios a la gente, pues es una prestación, pero tú como empresa, lo valioso es que logres sacar información de eso. Que con el programa que tenemos nosotros les podemos hacer eso. La otra es ¿cómo paso de aquí a un programa de wellness? Uno es teniendo este diagnóstico, decir, pues mira, lo más grave ahorita es este tema, empecémoslo a atacar. Y la otra gran recomendación es escuchen a su gente, pregúntenles. O sea, ¿por qué vamos a decidir como área de recursos humanos que, estaría padrísimo traerla? Nos pasa, O sea, porque la de recursos humanos le encanta la yoga y dice, yo quiero traer yoga, y resulta que a nadie le interesa la yoga, porque estamos en una fábrica y a nadie le interesa. O sea, sí, digo, está muy burdo mi ejemplo, pero creo que vale la pena preguntarles. O sea, a la hora de que hacer las inscripciones, así, hacer cuestiones, ¿qué te interesaría? Tengo en mente esto y esto y esto, ¿qué te gustaría? ¿Lo quieres hacer? Y ahí vas midiendo tanto qué necesita la gente con tu diagnóstico de salud y qué les gustaría. En una de esas, ¿tú crees que está padrísimo traer al final de la jornada laboral una clase de, no sé, algo de ejercicio y te das cuenta que ellos lo que quieren son pases a gimnasios? Entonces vale más la pena entonces buscar algo que sea más pases a gimnasios, ¿no? Les digo, es esta mezcla entre hacer diagnóstico y empezar a hacer las actividades. Si quieres aquí... Excelente. ¿Qué áreas de la empresa deben estar involucradas, Tatiana, para diseñar un programa de wellness? ¿O todo recae en recursos humanos? Bueno, ahí les voy a platicar. Hay dos mundos en el área de la salud ocupacional y el wellness en México. Las empresas que son altamente auditables por Secretaría de Trabajo, industrias, construcción, plataformas petroleras, mineras, así, normalmente le avientan todo este paquete a salud ocupacional y al área de, nos pasa mucho luego ingenieros en seguridad de higiene. Es como, esto es salud, te toca a ti, ¿no? Las otras sí caen de repente en recursos humanos, vamos a decir una empresa más de servicios o algo así que no tiene una parte de seguridad de higiene muy fuerte, cae en recursos humanos. Entonces, sí, muchas veces es recursos humanos el responsable, pero aquí, como les decía en nuestra recomendación anterior, no dejen que sea, o sea, no dejen navegar sola a esta personita de recursos humanos, navegar contra directores, navegar contra la cultura, integren a la empresa, hagan un comité. Si de repente resulta que el director de marketing es un triatleta que le encanta el ejercicio, invítenlo. O sea, si ya saben que esa persona tiene un gran punch dentro de la empresa, es una gran personalidad, es influyente, o sea, la gente lo escucha y le gusta este tema, métanlo. Nos ha pasado en empresas que cuando son los directores, aunque no sea recursos humanos, director de comercial, el director jurídico, pero tienen ellos un interés porque creen en eso, cáptenlo y métanlo a su comité. Sí, la responsabilidad muchas veces va a caer en recursos humanos. Si tienen el área de salud ocupacional, el chiste es que lo compartan un poco, pero mi recomendación es involucren también a otras personas, a otras áreas. Y a veces nos ha pasado, cuando mejor funciona, les digo, cuando el director general es el triatleta súper clavado, vegano, así, es cuando más funciona la empresa, porque él es lo que más quiere, o sea, como que refleja ese interés propio dentro de toda la empresa. Entonces intenten montar ahora sí que al comité de salud, a las personas, a los altos rangos que estén interesados en esto. Ok, otra pregunta que tenemos ¿es bien cierto que de pronto el presupuesto nos limita? ¿Con qué análisis clínicos puedo comenzar y qué actividades de un programa de wellness podemos priorizar para iniciar este esfuerzo? Entonces, doctora Munives, si nos quieres platicar un poquito acerca de análisis clínico y luego Fer y Tatiana nos puede decir qué actividades se podrían integrar. Pues sí, pueden ser los estudios más básicos, química sanguínea, para identificar sobre todo las patologías más frecuentes, diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial. Entonces pueden ser lo más básico para identificar este tipo de patologías y de ahí iniciar tratamiento con cambios en el estilo de vida, nutrición, ejercicio.
Excelente. Y, Y aquí y me creo parece que también importante, de repente hay paquetes como muy básicos en donde podemos integrar una biometría hemática, ¿no? Siempre les digo que la sangre dice mucho de nosotros y creo que integrar a este paquete con los básicos una biometría hemática también te puede dar como un scope de cómo está la gente y sobre todo si tienes algo más que hacer porque algo se puede detectar. No sé si quieras ampliar, doctora. A mí sí, estoy completamente de acuerdo con la doctora María. Lo vimos en la diapositiva de, a ver, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en México? Pues es obvio que esas van a ser las más comunes en su empresa. Digo, es la realidad, ¿no? O sea, hacemos el diagnóstico, podemos ver, pero se parecen a veces las estadísticas. ¿Qué queremos detectar entonces? Son estas enfermedades que además no tienen síntomas. Eso es lo más importante. Si yo, quiero detectar cosas cuando ya tengo un síntoma, que son tal vez las infecciones, pues no te sirve nada. Entonces, el chiste ahorita es detectar a tiempo enfermedades que no tienen síntomas. Diabetes, hipertensión, dislipidemias. Dislipidemias, acuérdense, es colesterol y triglicéridos. Es lo más básico. Presión arterial, azúcar y un panel de lípidos. Si de verdad tienen un presupuesto así súper ajustado, empiecen por eso. Y otra gran recomendación que les empezaría a hacer, si tienen un presupuesto un pelín más largo, hagan una hemoglobina glucosilada. Acuérdense que la glucosa en ayuno, si yo soy una persona que estoy en estos rangos como de prediabetes o empiezo con una diabetes incipiente, pues a veces puedo amanecer con la glucosa normal. Entonces ese día lo cachaste con una glucosa en ayuno normal. ¿Qué hace la hemoglobina glucosilada? Me dice cómo ha estado mi glucosa en los últimos 3 meses. Y de hecho ya es un criterio de diagnóstico para diabetes tener una hemoglobina glucosilada arriba del 5.8%. Ya es diagnóstico. Entonces, estos 3 básicos, le recomendaría una hemoglobina glucosilada, digo, por el tema del azúcar en México, y ya de ahí irle creciendo, ¿no? A ver si te puedo agregar una biometría hemática, si te puedo agregar un examen general de orina, para empezar a ver complicaciones de estas enfermedades. ¿Y con qué empezaría yo mi programa de wellness? Yo siempre les digo 2 cosas. Para que tu programa de wellness sea efectivo, no quieres que todo el mundo participe, pero sí tienes que el 95% de tu gente esté enterada de tus esfuerzos. Entonces, inviértele mucho en comunicación y en educación al principio. O sea, inviértele al principio en te doy esta plática, esta charla, información, y ya después, cuando cachas a la gente enferma, a ellos sí llevarles un seguimiento más personalizado. Entonces, sí son 2 esfuerzos, el esfuerzo de educación global y el esfuerzo de disease management en la gente que localizamos con enfermedades. Y aquí vale la pena saber que Olarte nos está ofreciendo en este paquete, las personas que salen con un riesgo alto metabólico, les ofrecen una llamada con un médico gratuita. Entonces, también es importante contemplarlo esto. En la fase 3 de plan de acción les incluye este paquete, este mini disease management, que es una atención médica. Es correcto. Y bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas. Quiero agradecerle a la doctora Munive, Fer, Tatiana y a todos los participantes en esta charla su atención. Y bueno, vamos a tener la charla en nuestro canal de Facebook, no es cierto, en nuestro canal de YouTube, disponible para todos ustedes. Y bueno, cualquier cosa, vamos al último slide. Ahí están los datos de contacto de tanto de Daily Life como de Olarte y Yacle, nuestras redes sociales, correos electrónicos. Y bueno, siempre estamos a sus órdenes para lo que ustedes requieran. Acuérdense que el corazón de nuestras empresas son nuestros colaboradores. Un colaborador sano es una empresa productiva. Muchísimas gracias a todos y gracias por participar. Gracias. Gracias a todos. Si gracias nos a todos. escriben, si nos buscan a Daily Life, menciónennos que vienen de parte del programa de Olarte y Yacle. Si es que nos escriben directo para ponernos en contacto y ofrecerles este programa. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Bye.